Buenas noches, mi nombre es Ledmar Sevillano y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las leyes de Biot-Savart y de Ampère para campos magnéticos. El objetivo de esta práctica, este taller y esta explicación en general es entender cómo la corriente eléctrica genera campos magnéticos, dominar el cálculo de campos magnéticos usando tanto ley de Biot-Savart como ley de Ampère, entender para qué es cada una de las leyes y validar la precisión de los cálculos que hacemos teóricamente contra los que se hacen en un simulador. El simulador en este caso lo realizo yo, entonces vamos a hacer ahorita las validaciones. Tenemos la ley de Biot-Savart, que nos permite calcular el campo magnético producido por un elemento por el que fluye una corriente y calcular el campo en cualquier punto del espacio, ¿sí? Entonces, el ejemplo que vemos acá, y esta es la fórmula para calcular el campo magnético, tenemos un cable del cual podemos conocer o no su longitud, puede ser infinito o con una longitud definida, por el cual fluye una corriente I, el dl, que sería el diferencial de longitud, siempre va a seguir el sentido de la corriente, tenemos un punto P, que es sobre el que vamos a hablar el campo magnético, y un vector unitario que está a una distancia, y que es el que pues está desde el cable hasta el punto P, pues tiene una distancia R. Siguiendo la regla de la mano derecha, el dedo pulgar va a seguir el sentido de la corriente, el dedo índice o el resto de dedos, en este caso pues ahí nos dice que es para la fuerza, pero eso es para precisamente cuando vamos a calcular fuerza y otras cosas, pero en este caso el dedo índice o el resto de dedos va a seguir es el sentido del vector unitario y la palma nos va a indicar el sentido del campo magnético. Si lo vemos para ese dibujo que vemos en pantalla, entonces ese campo magnético estaría entrando hacia el plano en mi caso, hacia el plano de la pantalla. El ejercicio que escogí para explicar la ley de Biot-Savart es este que vemos en pantalla, en donde nos piden determinar el campo magnético para el alambre respecto al punto DB, que se encuentra en el centro de un cuarto de espira. Primero, lo que debemos observar es que hay tres tramos de alambre, que son los dos tramos rectos que vemos acá, y el tramo del arco circular. La primera deducción que copié acá, el primer análisis que tenemos que hacer, es que el arco circular es de 90 grados o de pi medio radianes. ¿Y esto porque si este arco lo bajáramos hasta que choque con el eje X, entonces evaluando, sabemos que para poder hacer el recorrido del arco tenemos que ir desde los 0 hasta los 90 grados. Y si lo colocáramos simétricamente con el eje X, iría desde pi medios hasta menos pi medios. Entonces, nos dan los datos de que el radio, es decir, desde el punto de B hasta cualquier punto del arco circular, va de 0,195 metros y que la corriente que va a estar traspasando o que está fluyendo por ese alambre es de 5,5 amperios. Para los tramos rectos, el diferencial de longitud es paralelo con el vector unitario. ¿Por qué? Si analizamos este cablecito recto que vemos acá, la corriente que va fluyendo por él va bajando en este ángulo de acá, el de L. Ya sabemos que va en el sentido de la corriente, entonces va bajando en el mismo ángulo. Y aparte, el vector unitario está apuntando casualmente en ese mismo ángulo. Si acá colocáramos una flechita, es que no se alcanza a ver, pero si colocáramos una flechita por acá, todos estos, tanto el de L como la corriente, como el vector unitario, están en el mismo ángulo. Entonces, sabemos que el ángulo va a ser cero, porque son paralelos, y como el ángulo es cero, en la función haciendo el producto cruz por trigonometría, sacando el seno de cero es cero. Entonces, los tramos rectos no tienen campo magnético, o en teoría el campo magnético que ellos ejercen es de 0 Tesla, ¿sí? Ahora, para el arco circular, el diferencial de longitud es perpendicular con el vector unitario, y eso lo vemos acá. Cuando observamos lo que vendría a ser el vector unitario respecto al de L, aquí justamente en cualquier punto que estemos apuntando, valga la redundancia, entre el vector unitario y el de L siempre va a tener un ángulo de 90 grados. Entonces, ya conociendo el ángulo, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula. Y el ángulo de 90 grados para el seno es igual a 1. Entonces, luego lo que aquí se fue una pequeña simplificación, teniendo en cuenta que el radio va a ser igual a R, porque acá no tenemos que aplicar trigonometría ni nada. El vector unitario tiene la misma longitud o la misma distancia que el radio R que nos dieron, y que el de L siempre en estos casos cuando son circunferencias suele ser el radio por el ángulo. Como ya conocemos también el ángulo de este arco circular, lo que hacemos es reemplazar. Hacemos aquí la simplificación de R con R, pi con pi. Nos queda la fórmula entonces del campo magnético para esa situación,
de nu sub 0 por la corriente sobre 8 por el radio. Reemplazando datos, entonces el campo magnético en el arco es de 4,43 por 10 a la menos 6 Tesla. Y en la simulación nos da prácticamente el mismo valor, que es este que vemos por acá, del arco circular, porque el tramo de entrada nos dice que pues los vectores son paralelos, entonces el campo magnético B1 es 0, B3 es 0, y el campo magnético B2, que sería este tramo, es igual a 4,4388, que prácticamente es lo mismo que tenemos acá, por 10 a la menos 6 Tesla. Y en este caso, pues acá directamente también nos indica, porque como la corriente está fluyendo en sentido horario, si seguimos el sentido de la corriente, el vector pues estaría apuntando hacia abajo, el campo va entrando. Para la ley de Ampère, esta nos permite relacionar la circulación de campo magnético a lo largo o alrededor de una trayectoria cerrada por la que fluye una corriente, que es lo que vemos acá en pantalla. Por aquí fluye una corriente y esa corriente genera un campo magnético a su alrededor. Se utiliza esta fórmula que vemos acá y es importante entender que la ley de Ampère se aplica cuando hay una distribución de corriente que tiene simetría o estamos hablando de superficies cerradas. El ejercicio que vamos a utilizar es este, en donde se pide hallar el campo magnético para las 4 regiones posibles del cable coaxial. Nos dan los datos acá, no los voy a decir porque pues ya están en pantalla, y tenemos que hallar el campo magnético para la región exterior completa del cable coaxial, la región intermedia entre el radio B y el radio C, la región entre el radio B y el radio A y la región del radio A interno, ¿sí? Podemos ver que la corriente del cascarón externo está entrando y la corriente del cilindro macizo interno está saliendo. Entonces, la región número 1, que va a ser el radio más pequeño, el radio menor al radio A, es dentro del conductor interno. Entonces, lo que deducimos primero es que la corriente encerrada va a ser proporcional al área del bucle de amperio. Es decir, que la corriente encerrada, que es importante entender que lo estamos haciendo así porque no nos indicaron que el campo magnético fuera no uniforme. Entonces, la corriente encerrada siempre va a ser igual cuando es uniforme a la corriente total sobre el área total multiplicado por el área encerrada. Y eso es lo que vemos acá. Corriente total por el área encerrada, que el área encerrada sería el radio que vendría a estar aquí, el radio amperiano, y el área total, que sería pi por al cuadrado. Entonces reemplazamos en la fórmula. También tenemos que saber que el de L, por lo general en estos casos, suele ser de 2pi por R, porque estamos hablando del área transversal de la figura, y pues es 2pi por R. Y reemplazando datos, con un R de 0,02 metros, nos da un valor de campo magnético de 1,111 por 10 a la menos 5 Tesla. Ahora, para la región que le sigue, que es mayor al radio A, pero menor que el radio B, primero pues este radio va a estar encerrando el 100% de la corriente interna. Y acá pues ya no tenemos que tener en cuenta las áreas porque el área total va a ser el mismo que el área encerrada y se van a cancelar. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar la corriente en la fórmula y nos da un valor de campo magnético de 1,25 por 10 a la menos 5 Tesla. Y para la región 3, que es entre el radio C, el radio más exterior, y el radio intermedio, que esta encierra las dos corrientes. Y como las dos corrientes van en sentidos opuestos, se van a restar. Si fueran en el mismo sentido, o ambas saliendo o ambas entrando, se suman. Entonces vamos a tomar en cuenta para este caso el área de un cilindro hueco y eso es lo que tenemos acá. El área total de ese cilindro va a ser de pi por c al cuadrado menos pi por b al cuadrado y el área encerrada es de pi por r al cuadrado menos pi por b al cuadrado. Radio exterior menos radio interior, radio exterior menos radio interior. Corriente externa menos corriente interna, sacando factor común y después haciendo esta resta que vemos acá, nos queda entonces que la I encerrada va a ser igual a I por el radio exterior menos el radio amperiano sobre el radio exterior menos el radio interior. El de L igual es 2pi por R y reemplazando en la fórmula y haciendo aquí las simplificaciones, nos da un valor de 5,982 por 10 a la menos 6 Tesla para el campo magnético de la región número 3. La región número 4 no coloqué los cálculos porque ya asumimos que es 0. ¿Por qué? Porque ya cuando sale del cable coaxial, como las corrientes se cancelan, pues termina siendo 0, ¿sí? Entonces, para ver acá mejor esta parte de acá, tenemos primero esto es para la región número 1, precisamente acá nos indica, y es precisamente muy parecido al resultado a lo que nosotros calculamos teóricamente. Nuestro resultado fue de 1,111 y acá vemos que casualmente es 1,113
Siempre por ahí hay un fallo porque pues a veces las medidas que se toman cuando se está haciendo esto no es del todo exacto. También errores por decimales, entonces está súper bien. Igual para el campo número 2 o de la región 2, 1.25, 1.25 fue lo que nos dio antes. Para la región 3, 5,95, en la anterior nos dio 5,93 si no me equivoco, pero está muy aproximado. Y para el área externa, que es esta que vemos acá, podemos observar que nos dice que es de 0 Tesla, ese campo magnético. Y eso es lo que nosotros también deducimos ahorita al final. Entonces, tenemos acá las tablas de datos con parte de ley de Biot-Savart, el parámetro que fue la corriente, para ambos utilizamos la misma corriente, el mismo radio, y en lo teórico nos dio de 4,43 por 10 a la menos 6 Tesla, en lo simulado nos dio 4,4405 por 10 a la menos 6 Tesla, o E a la menos 6 Tesla, que es lo mismo. Entonces el porcentaje acá fue de 0,2%, un error muy mínimo que podemos asumir lo que fue directamente a como tomamos los decimales. Y en ambas nos dio que la dirección del campo va entrando, tanto por ley de mano derecha, por regla de mano derecha, como por el simulador en sí. Y ley de Ampere, lo mismo, utilizamos los mismos radios, las mismas corrientes, y los resultados son muy aproximados, que podemos observar que en realidad el porcentaje de error, el máximo es el del campo número 3, y eso se debe a que en realidad en ese campo número 3, pues yo no fui precisa al momento de acomodar el radio en la simulación. Entonces podemos concluir que la ley de Ampere es el método más eficiente y más directo para resolver sistemas con alta simetría o donde hay superficies cerradas, como el cable coaxial, mientras que Biot-Savart nos permite entender y resolver geometrías más específicas, integrando elementos de corriente de elemento a elemento, ¿sí? Por lo menos el ejercicio ese del cable que está ese arco circular y otros ejercicios muy similares, en donde no hay una simetría clara, ¿sí? Además que el cable coaxial es una estructura idónea para evitar interferencias, que esa es la conclusión que llegaríamos si estuviésemos hablando de un cable coaxial, ya que al circular corrientes de igual magnitud pero en sentidos opuestos, el campo magnético exterior siempre se anula. Y por último, que los resultados teóricos obtenidos mediante ambas leyes físicas coinciden con lo que leímos en el simulador, y pues el porcentaje de error es prácticamente nulo porque es menor al 1%. Tenemos aquí el simulador entonces, podemos ver que podemos aquí mover entonces el radio, y evaluando aquí más o menos nos da lo aproximado a lo que nosotros habíamos calculado. Acá podemos cambiar que ambas corrientes salgan o ambas corrientes entren, por lo menos aquí si ambas corrientes entran se van a estar sumando. Entonces en el área externa ahí sí podemos ver que hay un campo magnético porque ambas se suman y van a generar un campo magnético hacia afuera. O si ambas están entrando, no va a haber campo magnético hacia afuera, pero el campo de adentro se va a intensificar, y mientras más cerca estemos del centro como tal del radio, es más potente ese campo magnético. Acá pues había hecho una pequeña simulación para también a Ampere, pero en este caso para cálculos de fuerza, porque la ley de Ampere nos permite también eso, hacer el cálculo de fuerza utilizando la ecuación de Lorentz, pero hallando el campo magnético por medio de la ley de Ampere. Y este que sería el ejercicio de Biot-Savart. Aquí podemos también alterar el radio de esta semicircunferencia de acá, para poder tener pues diferentes valores y también calcular si la corriente va entrando, si la corriente va en sentido antihorario, es decir, hacia acá, entonces el campo va a ir saliendo, y si la corriente es en sentido horario hacia allá, el campo va a ir entrando. Muchas gracias.